Vaya pedazo de cabeza. Pantalla. Hola, hola. Bueno, primero de todo, muchas gracias a la organización, ¿no?, por invitarme para dar esta charlita. Y qué sorpresa el vídeo, no me lo esperaba. Y sobre todo, primero, pues mucha ilusión de estar aquí, de poder estar hablando en Cádiz, ¿no? Que vaya, cuando Víctor comentó que quería organizar un evento aquí en Cádiz, digo, pues no me lo pensé y vengo para aquí, ¿no? A mí me gustaría, antes que vamos cortito, el cronómetro se ha ido, por favor, muy importante, que si no me pongo y me enrollo como una persona. Ah, ahí está, perfecto. Lo primero que me gustaría hacer, esta charla va a ir sobre emprendimiento, sobre autoconfianza y sobre referentes, ¿no? A mí me hizo también especial ilusión ayer, cuando estaba en la cena, que me he encontrado, para mi sorpresa, muchos emprendedores, mucha gente joven, mucha gente que está empezando sus proyectos. Entonces, esta charla va sobre todo dirigido a ellos, ¿no? Pero para dar un poco de contexto, yo creo que es necesario hablar un poquito sobre mí, sobre mi trayectoria. Que no me conozca, pues la mayoría, yo soy de Cádiz, ¿no? Me he criado en Cádiz, he estudiado en Sevilla, ingeniería informática, pero he desarrollado toda mi carrera profesional fuera, ¿no? Una primera parte, digamos, más dedicada a la ingeniería pura, como desarrollador, siempre en mundo startup. He vivido en Barcelona, he vivido en Berlín. Allí en Berlín conocí a los que luego fueron mis socios, ¿no? Y me tiré a la piscina para emprender. He desarrollado esta segunda etapa, mi carrera como emprendedor en París, donde he sido cofundador y CTO de un par de empresas. La primera, Bootstrap, que se llama, que es decir, sin financiación externa, pero que tuvimos la suerte de crecerla y ser bastante rentable. Y luego un segundo proyecto, Homa Games, que es hoy en día uno de los referentes mundiales en el sector de los videojuegos para móvil, ¿no? Por dar un poco unas pinceladas, son 250 personas, la mitad es en París, la mitad repartido en el resto del mundo, 120 millones de euros levantados en diferentes rondas de financiación, más de 100 millones al año de facturación. Bueno, lo que viene siendo un disparate ya a todos los niveles, ¿no?, del que me siento muy orgulloso, mucho por demostrar todavía. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que he tenido la suerte de desde cero empezar a crear cosas que con el tiempo han crecido, han escalado bastante, ¿no? Y luego, finalmente, hace unos años decidí salirme de Homa Games y me he pasado esta tercera parte de mi carrera profesional, que es al mundo de la inversión, ¿no? Llevo ya unos 7 años invirtiendo de manera privada como business angel, sobre todo en startups, tanto en España como en el resto del mundo, unas 180 compañías invertidas a día de hoy. Y también desde hace 3 o 4 años pues colaboro activamente, soy el CTO de K-Fund, que K-Fund, para el que no lo conozca, es un fondo de capital riesgo en España, de los más importantes que hay, con un total de 600 millones de euros de activos bajo gestión, donde invertimos en startups desde fases muy iniciales, pre-seed, pre-semilla, a seed, semilla, a growth, para compañías en fases más avanzadas. Es decir, pues desde tickets desde 100.000 a 5 millones de euros, ¿no? Entonces, pues dicho esta ronda de financiación, esta introducción, para que veáis, ¿no?, que siendo de Cádiz, del barrio de Cortadura, un poco el recorrido que he hecho de ingeniero a emprendedor y luego a inversor, y os quería contar un poquito en este camino algunas de las claves que me han ayudado, me han impulsado para hacer cosas. Pues yo creo que es que lo que hay que hacer es hacer muchas cosas, ¿no? Lo primero, a la hora de emprender, para aquella gente que algún día se plantea emprender, sobre todo esos chavales que comentaba que vi ayer, yo creo que hay que tener claro que emprender, primero, que no es para todos, ni hace falta. Es decir, esto es, al final uno en la vida tiene que intentar pues encontrar su camino, y emprender, al fin, no tiene que ser un fin. Emprender es algo que tú haces si tienes una ambición y si sientes esa llamada de querer hacer cosas, de querer salirte más allá. Pero claro, eso es muy difícil cuando no tienes referente, cuando no has visto, cuando no tienes ecosistema, ¿no? Y sobre todo por algo que está muy arraigado en la sociedad española, mediterránea, que no hay en otros lugares, que es el miedo al fracaso, ¿no? Entonces yo el primer mensaje que me gustaría transmitir es, para todos aquellos que algún día se han planteado hacer cosas y salirse del status quo, es
en algún momento, si tú sientes ese gusanillo, esa llamada interior, en alguna vez en la vida, por lo menos hay que intentarlo. Hay que intentarlo. ¿Y cómo se intenta? Pues lo primero es desterrando el miedo al fracaso. Es cierto, emprender lo más normal es que salga mal, estadísticamente. 90 y tantos % de los proyectos que se emprenden son empresas, sobre todo en el mundo digital, en startups, acaban cerrando. ¿Y qué pasa si va mal? Pues no pasa nada, gano. Para mí, yo cuando tuve esa oportunidad, cuando conocí a mis socios y decidí dejar un buen trabajo, dejar una estabilidad, un buen sueldo y tirarme a lo desconocido, yo como me lo planteé fue ganar o ganar. ¿Ganar por qué? Imaginamos en el hipotético caso que me vaya bien. Improbable, he ganado. Pero en el caso probable de que vaya mal, he ganado igualmente. ¿Qué es lo que he ganado? He ganado experiencia, he ganado conocimiento y sobre todo he ganado mucho currículum. Yo luego, en diferentes fases de mi vida, como emprendedor y como persona que ha contratado mucha gente, yo valoro muchísimo a aquella persona que ha emprendido en su vida, porque me está demostrando proactividad, me está demostrando ambición, me está demostrando que es una persona activa y no pasiva. Y además la madurez y el pozo vital que te da el haber intentado y el haberte enfrentado a lo desconocido, eso es innegable. Con lo cual, si de nuevo alguna vez se ha sentido el gusanillo, yo creo que hay que intentarlo y no pasa nada. Si va mal, porque es que si va mal, al revés, habrás ganado muchísimo y te servirá para cualquier siguiente potencial etapa de tu vida, ¿no? Para mí, para emprender, digo, para todos aquellos que también que se lo planteé, yo un poquito mirando para atrás en retrospectiva, han sido como, un poco mi teoría son como que hay como 5 variables, 5 claves, ¿no? Digo, para que cada uno, cuando quiera emprender, también hay que ser consciente de uno mismo, ¿no? y de sus capacidades y del entorno, ¿no? La primera, de estas 5 variables que voy a comentar, no es que haya que ser superdotado en todas, pero por lo menos hay que llegar a un mínimo de cada una de las 5 para que no se desbalancee. La primera yo creo que es que, bueno, mínimamente, hay que ser inteligente, hay que saber pensar, saber ir más allá, tener un poquito de inteligencia comprendida en el sentido más, llamémosle académico o convencional de la palabra. Luego, muy importante, casi más que inteligente, hay que ser listo, que para mí no es lo mismo que inteligente, listo para la vida, picardeado, sneaky, que es como se dice en inglés, ser capaz de buscar la manera. Yo creo que de eso en Cádiz, de otra cosa no, pero de eso en Cádiz vamos sobrados. Aquí luego, obviamente, hay que trabajar muy duro, es decir, emprender son muchas horas, muchísimas, no hay fines de semana, por lo menos en las primeras fases iniciales, no hay vacaciones, no se puede desconectar, hay que echar muchas horas, aparte de los demás. Hay que tener mucha ambición, sentir, y eso va con el gusanillo, que la ambición, si la ambición no te deja respirar, no te deja dormir por las noches, eso es bueno para emprender. Y luego también muy importante, hay que tener suerte. Tú puedes tener las otras 4, si la suerte no se te presenta, es muy difícil que salga bien el proyecto. Ya aquí yo creo que habrá mucha gente del mundo que coincida con estas 5 variables, lo que ya a lo mejor discrepará son los pesos que le das a cada una de ellas, pero en mayor o menor medida estas son las 5 claves para mí, ¿no? Para todos aquellos que quieran emprender, ¿no? Dicho esto, otro tema muy importante para emprender, yo creo de lo que yo he observado que carece mucha gente en la sociedad y sobre todo gente que está empezando, es en la confianza en uno mismo. Es cierto de que hay que ser realista y hay que autoconocerse. Yo a lo mejor digo, yo quiero jugar en el Barcelona, yo quiero ser como Messi. Digo, mire usted, yo no tengo las capacidades físicas ni voy a llegar a serlo. Es decir, tampoco hay que ser un poquito realista, ¿no? Pero dentro del realismo, algo de lo que pecamos mucho todos es del síndrome del impostor. El síndrome del impostor es de creernos mucho menos de lo que somos capaces. De automáticamente vemos a alguien cerca a nosotros o a alguien que ha hecho cosas, me veis a mí, y dice, pero yo, ¿cómo me voy a comparar con esta persona? A mí o a cualquiera otro que pueda hablar. Y no, ninguno de vosotros soy una persona normal que he hecho cosas, pero que cualquiera de vosotros puede hacer igualmente cosas y llegar a esto. Yo creo que es importante tener fe en uno mismo y desterrar ese síndrome del impostor, que eso es algo que está ampliamente arraigado. Y muy importante de la autoconfianza. Dentro de esa fe en uno mismo, para mí algo que ha sido clave en mi vida a la hora de dar el salto y dedicarme en diferentes etapas de mi vida a hacer cosas, a saltar. En un momento dado
irme de la universidad y irme a otra ciudad nueva a trabajar, a luego a emprender, a luego saltar al mundo de la inversión, Es él, si él puede, yo puedo. Y la importancia de referente. Es decir, en diferentes momentos de mi vida, yo a lo mejor cuando era un adolescente y pues ves a Mark Zuckerberg en Silicon Valley, a Larry Page en Google, bueno, Mark Zuckerberg en Facebook. Tú ves como a esa gente en Estados Unidos, muy lejano, que están haciendo cosas, y eso se ve como muy lejano, como inalcanzable. Pero cuando tú tienes la suerte de, cerca tuya, estar con alguien que ha hecho muchas cosas, que ha montado cosas chulas, y tú lo ves, te tomas una cerveza con él, son tangibles. Tú dices, pero y has tenido la suerte a lo mejor de trabajar o de partir con ellos y te das cuenta pero si esta persona no es más inteligente que yo. O sea, esta persona no es más lista que yo. Esta persona no tiene más ambición que yo. Esta persona no trabaja más duro que yo. Si él ha tenido, a lo mejor ha tenido más o menos suerte, pero si él ha podido, ¿por qué yo no voy a poder? Pues para ahí es donde está la importancia de los referentes, que inspiren, que estén cerca. Dentro de estos referentes, a mí, como anécdotas personales en ese tipo de momentos, yo recuerdo a mí algo que me cambió en su momento la aguja, fue durante la universidad, pues una vez vino Bernardo Hernández, que, bueno, para el que no lo conozca, ya hace muchos años fue CEO de Flickr, que es una empresa que luego compró Yahoo, bueno, alguien que es un emprendedor español y un ejecutivo mundial en Estados Unidos al más alto nivel. Y vino a la Universidad de Sevilla a dar una charla. Y en un momento el hombre estaba sentado en la escalera leyendo el móvil, tomándose un café, charlando con el estudiante y digo, pero si este es un tío normal. Y luego sale a lo mejor haciendo portadas de periódicos. Digo, pues te tiendes a desidealizarlo, ¿no? Y decir, mira, pues es una persona normal, como yo. O cuando estaba en Barcelona trabajando, que tuve la suerte de entrar en una empresa que se llamaba Trovit, que bueno, fue en 2015, se vendió por 80 millones a un grupo japonés, entonces fue una de las mayores ventas de startups españolas. Yo tuve la suerte de entrar en esa compañía cuando éramos pocos, 20 personas así, fue de los primeros ingenieros, acompañé a la compañía durante mucho crecimiento y yo veía que eso era una compañía, que era una startup, un misilaco, que iba creciendo muchísimo, que se nos rompían los servidores de la de tralla que le metíamos, de la cantidad de tráfico que teníamos, de dinero que generábamos, que estábamos trabajando codo con codo, que la compañía iba creciendo, pero luego el CTO, el founder, el jefe, el CTO, el director técnico, mi superior, al que yo le reportaba, pues yo lo veía llegar con chancla de la playa a la oficina en pantalón corto y luego era un tío normal. Y digo, pero entonces fue como para mí, me cambió la película completamente y dice, pero si este puede, yo puedo. Yo puedo, yo quiero ser así. Si este lo consiguió algún día, porque yo sentía ese gusanillo, entonces lo voy a intentar. Pues por eso es muy importante esos referentes y esa inspiración y el que haya gente a vuestro alrededor que haya hecho cosas. Y si esa gente no está en vuestro alrededor, es importante, yo creo, que salgáis, aunque sea temporalmente fuera, a Madrid, a Barcelona, a San Francisco, a juntaros a desidealizar a esas personas y tenerlas cerca para dar, porque muchos son más cercanos de lo que parecen, y que os empapéis un poco de su energía, pero sobre todo para que os ayude a desterrar ese síndrome del impostor para tirar para adelante y para creer en vosotros mismos, que es lo más importante que necesitáis para emprender, ¿no? Y como es por esta parte de referente, y es por lo que también tengo que darle las gracias de nuevo a la organización, a Víctor, es también el que existan este tipo de eventos. Porque este tipo de eventos, como ahora South Impact en Cádiz, o Alhambra Ventures en Granada, o Biventure en Bilbao, que escapan un poco, ya el caso de España, en Madrid o en Barcelona, al final no dejan de ser nada más que puntos de encuentro donde animan a mucha gente a venir y a escuchar historias pues de alguien como yo, que ha salido desde Cádiz, ha salido a montar cosas fuera, tendréis la ocasión de escuchar, si os quedáis, yo os animo, a Patricia de Magixel, a Raúl de Viver, a Jorge de 47 Degrees, pues gente que son de Cádiz, de Sevilla, que igual, que se han movido, que han hecho cosas. Ya veréis que yo no soy yo solo, hay más gente que son de Cádiz, que hemos hecho cosas muy molonas. Si vosotros, de Cádiz, de Jerez, si nosotros hemos podido, vosotros podéis. Lo que tenéis es, de nuevo, que creer en uno mismo. Y este tipo de eventos lo que ayudan es a visibilizar eso, a poneros en contacto con nosotros, ¿no? Y ya, por cerrar, a modo de resumen y de conclusión, yo lo que os diría a todos vosotros, en general, a los que queréis emprender, es que muy fundamental y algo que tenéis que tener siempre en mente
es que vida solo hay nada más que una y que hay que divertirse. No tiene sentido que estés 14 horas trabajando varios años si te lo estás pasando mal. Es sufrimiento, pero es un sufrimiento divertido. Yo ahora estoy en otra fase, pero yo la fase de empezar a crear y emprender inicial la recuerdo con mucho cariño. Si sientes la llamada, ese gusanillo, en algún momento, da igual que en tu familia no haya emprendedores, que vengan de un lado, que vengas de otro, mecanismos hay, maneras hay. Si tú te conoces a ti mismo y tú crees que de esas 5 variables, seguro, muy improbable es que no llegues al mínimo de todas ellas, hay que intentarlo, hay que moverse, hay que ir a sitios, hay que conocer, pero alguna vez en la vida hay que intentarlo. Si se siente esa llamada, que no es necesario, pero si la sientes, hazlo, cree en ti mismo, acordaros de lo que he dicho. Yo creo que si os tenéis que quedar con un mensaje es con ganar o ganar. Es decir, no hay fracasar, es ganar, en el sentido más amplio de la palabra. Son solo ventajas. Habréis invertido 1, 2, 3 años de vuestra vida, que son un aprendizaje y un bagaje súper valioso para cualquier cosa que queráis hacer en el futuro, sobre todo si sois jóvenes y no tenéis pues responsabilidades familiares, carga a nivel económico, sois un poquito más flexibles, o incluso en otro estadio, se puede. Querer es poder, y ganar o ganar. Y la importancia de que haya pues referentes, y si no vienen a vosotros, como este tipo de eventos, que vayáis a buscarlo para que os contagiéis de su energía. Y finalmente, pues después de esta conclusión, pues de nuevo agradecer a la organización, agradecer a mis padres que han venido a verme, a mi amigo Nandi, que ha venido también, y nada. Y muchas gracias. Ahora es cuando me parto la camisa, ¿no? Bueno.